A mí me ha tocado presentar a Teresa, que para los que no la conozcáis, Teresa Campos ha trabajado en diversos puestos, tanto asistenciales como de salud pública y de gestión, tanto en la Cruz Roja como en el Ministerio de Sanidad, en la Consejería y en el SAS. Tiene también actividad docente en máster y formación sanitaria especializada y es miembro de distintas comisiones asesoras, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Ella es especialista en medicina preventiva y salud pública también. Ahora que hemos dicho lo de la formación y el perfil, pues aquí lo tenemos. Y tiene una amplia experiencia también en sistemas de información. Ha liderado proyectos para el Ministerio y para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, como la ventanilla única, actos y sin base. Y desde 2018 es la jefa de servicio de coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Así que se aprecia que tiene un perfil muy amplio, tanto de gestión, de salud pública y de sistema de información, para presentarnos el proyecto que está llevando ahora, que es el nuevo registro de cáncer de Andalucía. Bueno, muchas gracias. Muchas cosas son ya muy pasadas, porque el trabajo en salud pública es absolutamente absorbente. Bueno, pues no sé si agradecer o no agradecer a la organización que me pidiera que presentase el registro, porque realmente he hecho la labor de coordinación, como mi servicio se llama, pero detrás de este proyecto pues ha habido gente muy cualificada, con mucha expertise en temas de registro de cáncer, que lleva trabajando mucho tiempo, pero bueno, haré lo que mejor pueda. Aquí me sumo a lo que comentaba Begoña López esta mañana, que realmente el registro de cáncer es algo muy perseguido desde hace mucho tiempo. De hecho, bueno, ya nuestra ley de salud pública, junto con todo el tema de la puesta en marcha de sistemas de información de vigilancia, ponía el acento en la necesidad de vigilar enfermedades no transmisibles, o enfermedades crónicas, como comentaba Begoña, y también todo el tema relacionado con la enfermedad y la patología laboral. Sin embargo, pues esos son los deseos y los análisis de necesidad, y después está todas las dificultades con las que se enfrenta cualquier proyecto y de esta magnitud, que intentaré contar un poco. Bueno, pues eso es. El registro de cáncer es esencial y, sin embargo, yo hablando con un compañero que se ha ido a trabajar en la Unión Europea, me comentaba que era uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea, poner en marcha los registros de cáncer en la forma y manera en que ellos consideran que deben de estar, porque hasta ahora ha funcionado de una manera que eran como registros de parcelas, que a partir de ellos se hacían estimaciones, ¿no? Eso está claro que no nos da la suficiente información, no cubre todas las necesidades para poder avanzar en temas como las desigualdades en la incidencia, en la prevalencia y sobre los factores determinantes. En el año 2019 se publica el registro, el decreto 586. Este decreto crea el nuevo registro del que os voy a hablar. Veréis que ha pasado ya por 3 años desde entonces, pero es verdad que ha pasado la pandemia y además ha pasado toda una serie de dificultades metodológicas y tecnológicas que hemos tenido que ir abordando. Este nuevo decreto mejoraba el decreto que se publicó en el 2007, para que veáis el largo recorrido que tiene todo este proyecto, la necesidad de la creación de este registro. Porque se detecta que el que estaba funcionando, primero necesitaba mejorar la organización y su gobernanza, necesitaba contribuir de una manera más eficaz al conocimiento de la enfermedad del cáncer y mejorar la gestión de la información.
Los fines en este decreto, los fines que persigue pues son obvios, pero todos están perfectamente definidos en este decreto para poder conocer realmente la incidencia, la tendencia epidemiológica, que nos permita hacer los análisis de supervivencia, que podamos hacer intervenciones de prevención del cáncer bien guiadas a través de esta información y que eso nos lleve también a intervenir en promoción de salud y los factores de riesgo. Otros fines que ya contaré, que tenemos todavía dificultades, es el tema de la detección de los cánceres de origen laboral. Evidentemente, al final, el fin último es que nos ayude a la toma de decisiones. Esta toma de decisiones debe de perseguir, y eso nos lo recuerda la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones de salud, que debe de perseguir fundamentalmente combatir las inequidades, las diferencias de tratamiento, aparte del desconocimiento de prevalencias e incidencias reales. Es que además necesitamos conocer las diferencias en el acceso y en los tratamientos de los pacientes, las supervivencias. Eso no nos lo permite la información que tenemos ahora. Por eso la importancia de avanzar en este registro. También nos permitirá, lógicamente, tener una herramienta potente para la docencia y la investigación. El registro se crea para establecer procedimientos de obtención y recopilación de los datos necesarios sobre los casos de cáncer, para recopilar, procesar, analizar y evaluar la información, custodiar los datos clínicos, epidemiológicos y demográficos, regular y controlar el acceso a la información contenida en las bases de datos. También para facilitar la información que resulte necesaria para la planificación, como os he comentado antes, de los servicios sanitarios y la evaluación de esa actividad sanitaria. La prevención de riesgos laborales, facilitar la docencia y poder hermanarnos e interoperar con los registros de otras regiones utilizando los mismos estándares con otras regiones y a nivel internacional. Pero, como os he dicho, es uno de los grandes objetivos que todavía están encima de la mesa. De hecho, estamos participando en una joint action que pretende impulsar precisamente el desarrollo de los registros de cáncer a nivel europeo. En el decreto ya recogía las fuentes de datos de las que debía de beber este registro, la base de datos de usuarios, la base poblacional de salud, la historia clínica, las historias clínicas de las personas con procesos oncológicos específicamente, el CMBD, la historia digital, las bases de anatomía patológica, que ya contaré las dificultades, las bases de datos de tumores, las bases de datos de laboratorios de hematología y unidades de gamapatía monoclonal, beber de los sistemas de información de detección precoz de las de los tumores, como los cribados, las bases de datos de enfermedades profesionales, el registro de mortalidad, el índice nacional de defunciones, la base de datos longitudinal de población en Andalucía o cualquier otro registro que pueda aparecer en el desarrollo. Veis el reto. El reto es consolidar en una base de datos información procedente de todas estas bases de datos. En el decreto también se hace especial énfasis en la gobernanza de este registro. En la gobernanza se establece primero una dirección del registro que recae sobre la Dirección General de Salud Pública, una dirección técnica que recae sobre el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, unas direcciones técnicas provinciales, que aquí la compañera hablaba de la importancia de la delegación. Aquí en este decreto se le da mucha importancia a la delegación provincial. Y después dos comisiones coordinadoras, dos órganos colegiados. Una comisión coordinadora del registro, que ahora os contaré los componentes, y una comisión técnica provincial.
Lo que se trasluce de este decreto es la intención de que permeabilice toda la organización, que todos los que tienen que ver con la información del cáncer, que además se generen espacios de debate y espacios de toma de decisiones colegiada. Es una enfermedad, es un problema de salud pública de la principal magnitud y requiere desarrollar una gobernanza a su nivel de estas características. Yo, como me han dicho que tengo poco tiempo, no voy a detallar las funciones que tiene cada uno de los órganos de esta gobernanza, pero ya se puede entender que a cada uno de los niveles le corresponderá un nivel de responsabilidad diferente. Lo que sí querría comentar es que, por ejemplo, la comisión coordinadora que habrá que crear, porque no se ha creado, pendiente de poder tener la herramienta adecuada para poder desplegar este registro, será la comisión coordinadora, que debería de estar compuesta por los responsables de investigación de la Consejería, responsables de sistemas y tecnologías de la información del Servicio Andaluz de Salud, responsables de seguridad y salud laboral de la Consejería de Empleo, la Dirección Técnica del Registro de Cáncer, como es obvio, la Dirección del Plan Integral de Oncología y el Servicio de Estadísticas Sanitarias de la Consejería. También se considera básico incorporar a 4 miembros de las comisiones técnicas provinciales. Bueno, esta es la composición de las comisiones técnicas provinciales, donde estarían representadas hospitales, distritos, expertos en atención a pacientes oncológicos, de empleo y de los responsables de vigilancia. La integración en este nuevo registro que se crea en el 2019 tenía que integrar toda la labor realizada hasta ese momento, todo lo que pudiera salvarse desde el 2007, que teníamos el anterior registro, más el trabajo que venía haciendo de forma más específica la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. La situación que nos encontramos para hacer frente a este proyecto era que, de entrada, teníamos, porque el registro del 2017, su estructura se basaba en un trabajo minucioso y tremendo en las delegaciones provinciales de personas que se habían buscado ayuda en hospitales, básicamente documentalistas o de perfil parecido, y que ellas eran las encargadas de incorporar al registro que existía información asistencial y después, de manera manual y artesanal, la información relacionada con la anatomía patológica, sobre todo, que ahora os contaré que ha sido nuestro principal reto. Entonces nos encontrábamos con que las delegaciones provinciales no tenían gente suficiente. También había muchas jubilaciones, no había manera de sustituir de forma inmediata a personas con un perfil tan cualificado, porque no basta con ser un técnico acostumbrado al trabajo habitual, sino que tiene que conocer y tener una experiencia importante en este tema. Teníamos entonces problemas de recursos humanos, teníamos problemas también tecnológicos. Teníamos una herramienta donde ya la carga de tantos datos no la sostenía, era una herramienta obsoleta, y que además teníamos una gran diversidad, heterogeneidad en la calidad de los datos. En las provincias había provincias que tenían unos datos bastante buenos y había otras que prácticamente no tenían ningún dato, por circunstancias a lo mejor perfectamente razonables, como el hecho ese de quedarse sin el personal o pasar cualquier otro problema de esta índole, que ya las delegaciones territoriales conocen la situación. Entonces, a partir de ese momento, se plantea que el nuevo registro tendrá que afrontar que sea un único registro para toda Andalucía,
que se consiga una máxima automatización para minimizar al máximo los tiempos de codificación, que no se necesite esa transformación previa tan enorme que han estado trabajando. Por lo tanto, habría que desarrollar maneras de automatización de textos, que además había que configurar una aplicación que nos permitiera ir actualizando los nuevos sistemas de codificación, que como sabéis pues van evolucionando, nosotros hemos estado actualizando y además la nueva aplicación va a permitir que se puedan ir incorporando nuevos sistemas de codificación, generar toda una tablas de sinónimos, términos equivalentes, en fin, todas estas tareas que conocen también los responsables de sistemas de información. Queríamos conseguir minimizar las consultas, pensar que nosotros teníamos conocimiento del cáncer epidemiológico con un retraso de 4 o 5 años, en el mejor de los casos, y además de mala calidad o de calidad insuficiente. Y además necesitábamos garantizar la trazabilidad de todo el proceso, porque como el que existe estaba tan basado en procedimientos manuales, individuales, etcétera, la trazabilidad de todas las tomas de decisiones no la teníamos, no era posible contemplarla. Para la puesta en marcha de este registro, se hicieron estos 5 grupos de trabajo más otros más puntuales con la escuela, con los registros anteriores y con el Instituto de Estadística. De los 5 grupos veréis que hay un grupo que ha sido muy importante con el Servicio Andaluz de Salud, con la dirección, los que llevan, bueno, Lola Muñoz Hierro, que creo que es la subdirección de producto, no sé cómo se llama ahora, a lo mejor me ayuda Frank, la subdirección. Eso, pues eso, subdirección de gestión de la información. Con ellos, porque ellos son los que manejan el CMBD y hemos tenido que garantizar la buena interoperabilidad con el CMBD. Y además los que nos pusieron sobre la problemática, nos dieron la alerta de decir, mira, el módulo que se maneja en el Servicio Andaluz de Salud para tramitar las peticiones de las pruebas diagnósticas incluye laboratorios, incluye tal, pero no incluye anatomía patológica. Anatomía patológica no la podemos rescatar de ese espacio. ¿Eso qué significa? Y bueno, preguntamos, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque nunca se ha codificado ni se ha hecho el mapeo adecuado para poder integrar una información homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que cada hospital utilizaba una codificación diferente y que además utilizaba una aplicación informática con un formato y una manera de funcionar diferente. Eso es con lo que nos enfrentamos, teniendo en cuenta que el registro de cáncer, la información más pertinente es la relacionada con anatomía patológica. Entonces, porque claro, el CMBD me puede dar un código de diagnóstico, pero nosotros necesitábamos mucho más. Entonces, primero hubo otro grupo que valoró las variables, porque este decreto incluía 50 y tantas variables a recoger en el registro. El grupo de variables lo que hizo fue al menos una priorización, es decir, bueno, queremos saberlo todo, pero ¿con qué nos podemos mover para empezar? Aunque aspiremos a conseguirlo todo, pero ¿por dónde empezamos? Que sea para no tener un registro estupendo dentro de 20 años. Nosotros tenemos que tener un registro que nos aporte información de calidad razonable para allá y después irlo mejorando con el tiempo. Entonces, este grupo priorizó variables, después nos reunimos con la sociedad y todo esto lo cuento porque me parece que es muy pertinente y además creo que les ha servido mucho tanto al Ministerio como en el proyecto europeo la experiencia que hemos tenido.
porque nos reunimos con la Sociedad de Anatomía Patológica, reunimos a los jefes de servicio de Anatomía Patológica, les pedimos, por favor, que necesitábamos su colaboración y que necesitábamos que encontrasen un lenguaje común. Contamos con un anatomopatólogo, Marcial García Rojo, excepcional en cuanto a la implicación que ha tenido y a la coordinación que ha llevado con sus equipos, con este equipo, de manera que estuvo mapeando todos los SNOME, que es la codificación que se utiliza, los SNOME 1, 2, los diferentes SNOMES que estaban utilizando los hospitales para unificarlo en un solo SNOME, que es el SNOME que ahora creo que es el 3, no me acuerdo, no me hagáis mucho caso porque no es mi terreno, pero para unificarlo en un solo SNOME y a la vez mapearlo con el CIEO 3, que es de la CIEO, la parte oncológica. ¿Llevo 15 minutos? Pues estamos listos. Pues 5 minutos más. Es que en teoría tenía mucho más tiempo, pero bueno, pues yo creo que esto es lo que más me interesaba poner de relieve y después decir que hemos tenido que trabajar también con los proveedores de las aplicaciones, porque hay diferentes proveedores. Nos gustaría que en el futuro hubiera un solo proveedor de una aplicación de anatomía patológica que fuera el que diera este servicio a todos los hospitales, porque eso significaría un salto, un giro copernicano a la situación. Entonces, yo creo que lo que hay que resaltar es que este registro nos va a aumentar la prestación, nos va a consolidar la captación de datos, nos va a permitir tener módulos de explotación casi. Nosotros nos conformamos con tener los datos del año pasado, porque el CMMD, por ejemplo, se consolida a los 3 meses pasados del año. Entonces, sería con el dato del año pasado ya nos dábamos con un canto en los dientes. Y también se incorpora un módulo de control de calidad, es decir, como nosotros integramos esa información de muchas fuentes de datos, tenemos que identificar las duplicidades, las incoherencias, todos esos, y entonces se generan todos unos sistemas de alerta que han permitido ir mejorando continuamente los algoritmos para conseguir que se consolide esa información que estamos integrando. Queda camino, pero hemos avanzado mucho. De los datos del cáncer, la topografía, o sea, se codifica entre las variables. La topografía, aquí en la presentación se queda porque habla de los códigos que hemos identificado con los que vamos a trabajar. La morfología de tumores, también se identifican cuáles son los códigos en los que nos vamos a mover. Los tumores invasivos de todas las localizaciones, los tumores in situ, los tumores intracraneales, en fin, aquí esto es nuestro destinatario, todo lo que queremos captar de la información existente, las fuentes mencionadas. Por supuesto, hay toda una serie de esas 50 y tantas variables. Tenemos creo que son 11 11 solo de identificación del paciente, es decir, que nos permite tener muchas oportunidades de captar información de diferentes bases y una larguísima lista también de variables relacionadas con el tumor, como os he dicho. También datos demográficos, por ejemplo, el domicilio, que nos va a permitir llegar a una geolocalización y una explotación pues hasta término municipal y barrios, ¿no? Eso contando, y eso siempre me gusta hacer hincapié, es que si nosotros estamos integrando y cargando información en tanta base de datos, necesitamos, lógicamente, que en esas bases de datos fuente haya la máxima calidad. Nosotros podemos hacer el máximo de esfuerzo en la calidad de la información de anatomía patológica, que es a lo que nos hemos dedicado, pero también, obviamente, tendrá que ver con el resto de los datos de procedencia.
Bueno, esto eran, pues yo espero que pueda estar el registro disponible con los datos cargados de lo que se ha hecho hasta ahora, que pueda estar disponible a partir de enero o febrero de este próximo año, porque de hecho estamos ya, como dicen los tecnólogos, haciendo pro o pre, ya no sé cuál es lo que se hace antes, y cargando y viendo, cotejando todas las dificultades, los errores. Vamos a necesitar, bueno, todo esto siempre es problema de dinero. También el anecdotario es que no teníamos dinero para esto, llegó un dinero para administración electrónica y dijimos, esto es administración, así que nos tenéis que dar dinero para el registro de cáncer. Ahora creo que lo podemos tener más fácil si vienen más adelante fondos europeos para, por ejemplo, nos ha llegado fondos europeos para desarrollar los sistemas de información de cribados, que aunque el SAS tiene sistemas de información, tenemos que avanzar y mejorar para poder captar, y esta aplicación permitirá captar los casos diagnosticados a partir de los cribados, de tal manera que nos va a permitir incorporar la eficacia de esos métodos de detección precoz. También tenemos la interlocución, que eso lo tenemos ya consolidado, con el Instituto de Estadística sobre la mortalidad, que se va a incorporar ya los datos fallecidos a partir de la estadística de mortalidad del Instituto de Estadística. Lo que tenemos como asignatura pendiente es la relación con la Consejería de Empleo. La Consejería de Empleo maneja dos bases de datos relacionadas con la patología relacionada con el trabajo, y de ahí deberíamos nosotros de poder captar los cánceres. Estamos en contacto. Han sido un poco renuentes porque, bueno, tú sabes, las relaciones. Yo lo que sí quiero poner de manifiesto es que los sistemas de información, para desarrollarlos, toda esta infraestructura, aparte de todo lo que hace falta de regulación, que eso es tremendo, es también todo lo que hace falta de interrelación con todos, o sea, estos sistemas, y más cuanto más transversales son, todo lo que se tiene que trabajar en relaciones con otros departamentos. En este caso, el Departamento de Empleo nos está costando un poco de trabajo, porque son dueños de sus bases, tienen no sé qué, cómo vais vosotros a manejar, o sea, estas cosas que ya conocemos, que funcionan también en nuestra casa, pero que ya sabemos que tenemos que solventar, pero entre departamentos diferentes es mucho más complicado. Y bueno, tengo aquí más información ya sabéis que la unidad de registro es el tumor. Esto, pues todos los datos que se recogen del tumor, del paciente. Creo que esto no veo muy bien, es todo de los tumores. Aquí también todos los datos relacionados con el tipo de tratamiento. En fin, que veréis que es bastante, creemos que va a ser bastante fácil de manejo. Una vez al año, desde los servicios centrales, cargaremos las bases de todas estas fuentes que he comentado, y esas podrán tener, en función de perfiles de usuarios, como es habitual, podrán tener acceso pues tanto delegaciones como los distritos y hospitales. Y como yo sé que hay mucha prisa, siento haber sido un poco rápida, pero sí que me parece importante destacar, y quiero destacar, bueno, todo el trabajo que se ha hecho en buscar sinónimos, en mapeos, o sea, esto ha llevado 2 años de intensísimo trabajo, que como había pandemia, los grupos de trabajo se podían trabajar online. Pero quería agradecer al grupo que en los últimos tiempos más intensamente ha trabajado, y que además, gracias a su conocimiento acumulado de años, su expertise,
de años trabajando de forma manual en la integración de esta información, hemos conseguido elaborar algoritmos que creo que son de bastante buena calidad, independientemente de que tendrá que ir mejorando con el uso por parte de todo el mundo. Son María José, María Pavón de Sevilla, Encarnación Benítez de Cádiz, María Isabel Martín de Sevilla, Marcial García Rojo, que desde luego sin este anatomopatólogo no hubiéramos ido a ningún lado, Román Villegas, que es el del Servicio Andaluz de Salud, Josefa Ruiz Gómez, que ella es la que tendría que haber presentado esto y me ha dejado a mí que lo presentara, porque es la técnica que ha llevado todo el grupo de trabajo durante estos 2 años, y Valle de Luis, que es la directora de proyecto tecnológico que ha tenido la consejería. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta rápida para, por lo menos? Nos están apagando hasta las luces, creo. ¿Nadie quiere una pregunta? Bueno, yo sí, simplemente, muy rápido. Si no he entendido mal, como decía Efren, que su fecha probable de parto para el SBA para la red de alerta era noviembre del año que viene. Para esto, para enero o febrero los profesionales ya podemos usarlo para sacar información, ¿o eso se demorará más tiempo para que podamos usarlo para...? Hombre, yo es que me he saltado la parte de todo lo que tiene que ver con la implantación, ¿vale? Tenemos ya la herramienta, tenemos ya el modelo de gobernanza y ahora tenemos que poner en los planes de formación la identificación de responsables, quiero decir que todo que nos queda un poco más de tiempo todavía. No, lo que pasa es que la información estará, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor el acceso inmediato a esa información llevará un poco de tiempo, pero en la información tiene que estar. Tiene que estar. Muchas gracias, Teresa. Vale. Gracias a todos.